Quiero comenzar abriendo con la declaración que ustedes entiendan que la voluntad de Dios es el matrimonio. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre ha sido desde el inicio, desde Génesis 2, que el hombre finalmente deje a su padre y a su madre y se una a su mujer y los dos sean una sola carne. Esa es la voluntad de Dios y nunca va a cambiar, nunca ha cambiado ni nunca cambiará. Esa es la voluntad de Dios para los cristianos, para los hijos de Él, para su familia. El problema fue la caída. En la caída de Adán y Eva, la presencia de Dios se separó de ellos. Dios en el espíritu ya no estaba. Por tanto, el diseño original de Dios para el matrimonio ya no lo podía llevar ninguna persona. Era imposible. Por eso años después, cuando se dio la ley, Moisés va e intercede delante de Dios por la cantidad de repudios que se estaban dando en el pueblo y le pide una carta de repudio para darle a la mujer. Y Dios se la dio. Dios le dio una carta de repudio. ¿Era la voluntad perfecta de Dios para el matrimonio? Pero era imposible que el matrimonio, el diseño divino de Dios para las personas se pudiera completar, se pudiera satisfacer sin la presencia de Dios. Era imposible. Y es imposible hasta el día de hoy en las personas que no conocen a Jesús. Sigue siendo el mismo problema. Y sigue siendo el mismo problema en las personas que conocen a Jesús y que no están dispuestas a hacer algo al respecto para ser uno con esa persona. Es imposible. Obviamente la cantidad de divorcios pasan a ser una estadística como la del mundo. En las mismas proporciones, en los mismos porcentajes, no cambia nada, no porque el diseño de Dios haya fallado, sino porque tú no quieres implementar lo que Dios dice que tenemos que hacer, como cada parte en el matrimonio. ¿Es Dios el problema? No, el problema eres tú. Y me estoy contando yo también, no crean que yo he tenido que hacer muchas cosas también, más que mi cónyuge, porque los hombres somos más cabeza dura y más testarudos que las mujeres. No todos, ¿verdad? No todos. Hay unas que se les cocina aparte también, ¿verdad? Pero normalmente el hombre es más testarudo que la mujer. Y el aplicar el amor ágape, hermanos, en una situación cuando hay una contienda, cuando hay una disensión, que yo sé que todos los que han estado casados aquí saben de lo que estoy hablando, el amor normal, el amor eros, que se manifiesta entre una pareja, qué bárbaro, es que es hermoso. Yo nunca pude haber conocido, híjole, gracias Señor por esa persona. Oh. Ay Señor, ¿qué hice yo para merecerlo? O merecerla. Y en el minuto siguiente hace algo equivocado y pasa a ser la persona más aborrecida que hay en tu vida. El amor eros, hermanos, así se acaba. O el fileo, el que ustedes quieran también, le pasa así. En un segundo se acaba y pasa a ser, el amor se acabó. No, el amor no se acaba. El amor sigue estando ahí, pero el alma no renovada sigue gobernando la situación en lugar de que entre el amor ágape de Dios y diga, ok, sí está bien, hubo una situación muy difícil, una contienda, algo sumamente que en la carne, o sea, llegó a un extremo de no soportar, pero decido aplicar el amor que Dios aplicó a mí y decido terminar esta situación con el amor ágape de Dios. Cuando tú tomas esa decisión, Dios puede comenzar a ser soberano en tu vida. Si tú no tomas esa decisión, hermano, no le estás dando el permiso a Dios para ser soberano en tu vida. Pero es que Dios es soberano y Él hace y deshace lo que quiere. No, no es cierto eso. Dios es soberano cuando tú le das el permiso de su soberanía a actuar en tu vida. Cuando no, no sucede. Y yo creo que ya todos nosotros hemos visto, y no voy a andar así con alrededor tapando nada. O sea, quiero hablarles como son las cosas, porque yo quiero que ustedes experimenten
ese amor grandioso de Dios que es el amor ágape. Pero si no lo practican, no lo pueden recibir, aunque ya están ustedes. Porque en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios fue derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Romanos 17:23 dice que el amor con el que Dios amó a Jesús está en ustedes. Los ama igual que a Jesús. Y aparte en el 26 dice que ese mismo amor ágape lo depositó en sus corazones para que ustedes lo puedan dar a otras personas. En el Antiguo Testamento era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues es un buen amor. Y todavía lo quieren cumplir. O sea, todavía hay personas que quieren regirse por ese tipo de amor, cuando tienen ahora un amor mucho más excelente, porque el amor es Dios, Dios es amor, el amor ágape es Dios. Y quieren regirse por el amor con el que aman a su prójimo. Pues muchas veces no te aman mucho a ti mismo, ¿verdad? Muchas veces te repudias y muchas veces te enojas contigo mismo. O sea, quiere decir que a tu prójimo también, si te amas como a ti mismo, le vas a tratar de la misma manera. Lo que pasa, hermanos, es que en el Antiguo Testamento, desde la caída hasta Jesús, no había otra opción. No había otra manera de poder llevar el amor de Dios a las personas más que reflejarlo a como tú eras a tu prójimo. Hasta ahí llegaba. No era el amor perfecto de Dios, porque Jesús todavía no moría ni resucitaba. Todavía no teníamos el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. ¿Cómo íbamos a experimentar ese matrimonio perfecto? Vino la pluralidad de mujeres, ya les dije. Pues ¿cómo lo controlaban? No tenían la capacidad, no estaban capacitados para amar y para mantener un matrimonio perfecto todos los años y los días de su vida. No, había, muchas veces deseaban que la mujer cometiera esa fornicación para poder repudiarla y ya me libré de ella y me voy con otra, ¿verdad? Pero llegó a un extremo que por cualquier razón los israelitas estaban repudiando a la mujer. Deuteronomio 24 nos dice eso, ¿verdad? Acerca de si hallares en ella alguna cosa indecente, dale carta de divorcio. Pues cuando venimos a Mateo 19, vienen los fariseos a tentar exclusivamente a Jesús por la doctrina que traía y a preguntarle: Señor, ¿es lícito darle carta de repudio a la mujer por cualquier cosa? Ven la tentación, la intención mala de los fariseos. La sabiduría de Dios actuando en Jesús les dijo: en el principio no fue así. En el principio no fue así. Los llevó a Génesis 2, antes de la caída. En el principio, el diseño perfecto de Dios no es así. Entonces, ¿por qué Moisés dice eso acerca de la carta de repudio? Dice: por la dureza de vuestro corazón. Esclerocardia es la palabra de dureza. Una separación de la percepción espiritual. Estaban deprived, desprovistos de poder percibir las cuestiones espirituales. ¿Por qué? Porque el espíritu de ellos, hermanos, estaba muerto. Y se nos olvida muchas veces esas cosas. ¿Qué ha cambiado el día de hoy? Nada. El espíritu de todas las personas que no conocen a Jesús está muerto. No tienen la capacidad para llevar a cabo un matrimonio perfecto delante de los hombres. No lo tienen. Y van a la iglesia y se casan en la iglesia sin conocer a Dios y la bendición de Dios. ¿Cuál bendición de Dios? Dios no une changos con jirafas. Por la razón de que la voluntad de Dios es un matrimonio perfecto. Pero el matrimonio perfecto no puede ser en personas que no conocen a Dios. Y no pueden ser tampoco en personas que están en un yugo desigual, y ahorita vamos a llegar a ese punto. No pueden ser. Entonces, si Dios no unió ese matrimonio y no tienen la capacidad para hacer una sola carne, ¿qué impide de que haya una separación?
Pero no, te tienes que ligar a ella por toda la vida, porque el mandamiento dice que solo por causa de fornicación la puedes dejar, pero no te lo dieron a ti. El mandamiento fue para el pueblo de Israel, no para las naciones. En ninguna parte dice que fue para ti. Si tú eres judío, bueno, ok, o israelita. Pero si no eres israelita, la palabra de Mateo 19 está hablada al pueblo de Israel exclusivamente, contestando la pregunta de ¿es lícito dejar repudiar a la mujer por cualquier causa? Jesús lo dijo, en el principio no fue así, pero por causa de la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió dar carta de repudio. Y la única forma de poder repudiarla es por causa de fornicación. Ah, ya ven, entonces por causa de fornicación, aquí ahora también en la iglesia y en esta época es también lo mismo, nada más por causa de fornicación. Y ahí los traen con una lápida, hermanos, tanto a mujeres como a hombres, que no pueden cargar. Es imposible de cargar. Ningún israelita lo pudo cargar, lo pudieron llevar. Y ahora quieren que alguien que no está bajo la ley de Moisés también la cargue. Ya me hicieron enojar. Hechos, les voy a dar una escritura en Hechos 15, nomás para respaldar ese aspecto. Déjame ver si lo tengo bien. Sí, Hechos 15, 9 y 10. Hablando, Pedro dice, por causa de la acusación de los judíos, dice, y ninguna diferencia, bueno, les voy a dar desde el 8, dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, a los gentiles, ¿verdad? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En este caso estamos hablando del matrimonio, ¿verdad? Sí. En este caso estamos hablando del matrimonio. Cubre muchos puntos esto. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Bueno, toda la ley aplica a esto. Entonces querían imponer ahora, en estos tiempos, quieren imponer el matrimonio sobre el cuello de las personas, algo que no están capacitados a llevar. Y el resultado es que las cónyuges, sea mujer en la mayor parte de los casos, o en algunos casos los hombres, salgan golpeados, salgan muertos del matrimonio por diferentes causas, ¿verdad? O salgan o se queden verbalmente abusados en su casa. Y yo les voy a decir una cosa, el abuso verbal es mucho más dañino que el abuso físico, porque el abuso físico, a menos de que la maten, el abuso físico tiene un periodo de recuperación. El verbal, la mayor parte de las veces no, a menos de que entre Dios a renovar la mente. Sin embargo, te tienes que aguantar. Si te tratan así, tú te lo buscaste. Tú te lo hallaste de esa forma y así te tienes que someter hasta el último día de tu vida. ¿Según quién? Según el pastor que se le ocurrió predicar eso para que tú te metieras en ese yugo y jamás pudieses salir. Pues déjenme decirles que no es la verdad de la palabra de Dios. Siempre hay una salida. ¿Y la voluntad de Dios es que el matrimonio funcione? Sí. La voluntad de Dios es que los dos lleguen a ser una sola carne. Pero una sola carne no significa que te cases, te acuestes, consumas el matrimonio en la carne y luego te levantes y la puedas golpear o la puedas abusar físicamente. Ese no es ser uno. Ser uno es espíritu primero, alma y cuerpo. Y para llegar a ser uno se requiere de un proceso de renovación de la mente. No quiero decir un proceso de tiempo, porque la fe no está sujeta al tiempo.
pero sí un proceso de renovación de la mente, lo que la mayoría de los cristianos no están dispuestos a acatarle a Dios, a someterse a Dios. Y quieren que Dios les arregle su situación sin ellos tener que hacer absolutamente nada. Ya tienen su pago, ¿verdad? Entonces, viene Pablo, y Pablo en 1 Corintios, hablándole ahora a la iglesia, que dijimos que tenemos que aprender a discernir. ¿Quién está hablando? Pablo. Y en Mateo 19, Jesús. ¿A quién le está hablando? Pablo a la iglesia. En Mateo 19, Jesús al pueblo de Israel. ¿De qué están hablando? Pablo del matrimonio, divorcio y recasamiento. Mateo 19 del matrimonio, divorcio y recasamiento. ¿Son las mismas personas? ¿Le están hablando bajo las mismas leyes? Son dos pactos diferentes, hermanos. El pacto de la ley y el pacto de la gracia son dos cosas totalmente diferentes. No puedes tú pretender ser participante del pacto de la ley cuando no te fue dado a ti. Es que yo quiero, no. Ve con cualquier abogado y ve con un caso ahí en donde tú no estás involucrado, entre dos personas, entre dos partes, acerca de un negocio, acerca de un matrimonio, acerca de lo que tú quieras. Y ve y participa en ese caso para que veas qué te dice el juez. A ver si tienes permiso o asunto alguno tú en el pacto de otras dos personas. ¿Verdad que no? No te va a dejar. Ahí va a estar el bailiff, vámonos, para afuera. Nada tienes que hacer aquí, nada tenemos que hacer en el pacto de la ley. Entonces la pregunta de todos los años es, ¿quién tiene la razón? ¿Jesús o Pablo? Jesús, obviamente. Eso fue lo que dijo yo me aguantaría un poquito. Pero eso fue lo que dijo, eso en la corriente de los seminarios, hermanos, eso fue lo que dijeron, Jesús. Pues obviamente Jesús es Dios. Pero viene el pacto de la ley, de la gracia, y Pablo pone una excepción a la regla de la fornicación. En 1 Corintios 7, versículo 15, hablando de una pareja incrédula y de repente uno de los dos conoce a Jesucristo. Y la pregunta es, si el incrédulo, en medio del matrimonio, uno se hace creyente, le dice al creyente, si tu cónyuge es incrédulo, quédate ahí donde estás. Porque ¿qué sabes tú, hombre o mujer, si harás salvo a tu cónyuge? Pero si el incrédulo se quiere separar, que se separe, porque no está el siervo de Dios o el creyente sujeto a los votos del matrimonio. No está. ¿Quién tiene la razón? ¿Jesús o Pablo? Los dos. Cuando nosotros entendemos que Jesús le está hablando al pacto de la ley y Pablo al pacto de... Jesús le está hablando al pueblo de Israel acerca de la ley del matrimonio, divorcio y recasamiento. Y Pablo está hablándole a la iglesia la ley del amor acerca del divorcio, matrimonio, divorcio y recasamiento. Entonces están aplicando cada uno al grupo que debe de ser los mandamientos correctos. Y los grupos están totalmente bien definidos en 1 Corintios 10:32, donde dice, no seáis ofensa, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a la iglesia de Dios, ni a los gentiles. A ninguno de ellos seas tropiezo, pero identifica los tres grupos como separados, hermanos. Si no hubiera dicho, esto es para los tres. Son tres grupos diferentes. Y no puedes tratar a un grupo con las reglas del otro. No puedes. Bueno, puedes tratar, pero no debes. Pero qué tremendo cuando el engaño entra
Y las personas se someten porque no cuestionan el liderazgo de la persona, sino le creen porque está representando a Dios acá en el púlpito. Pero yo no voy y hago mi trabajo, hermanos. La esclavitud puede ser por toda la vida que estés aquí en la tierra. Sometida a los golpes, sometido al abuso, sometido a todo tipo de abusos, y no hay nada que hacer. Ay, hermano, no sea extremo. No, yo los puedo llevar a un lugar, muchos lugares, donde ahorita, hoy, en este minuto, se está predicando precisamente eso. Y las personas están bajo ese yugo de esclavitud todavía. Estoy recomendando que el divorcio debe de ser y que no, estoy diciendo que delante de Dios hay una voluntad perfecta para el matrimonio, pero tú tienes una parte que desarrollar dentro de esa perfección. Tu parte, tu colaboración con la gracia de Dios, y tu matrimonio va a ser como nunca te lo has imaginado. No le das oportunidad a eso, pues vas a recibir tu recompensa. Y vas a comenzar a traer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creyendo que en la novena a lo mejor vas a encontrar la felicidad, y simplemente es un juguetito nuevo, que después de que te colme los deseos de la carne, va a volver a ser la misma situación, porque el problema, hermanos, no es el cónyuge, eres tú que no quieres cambiar. Y eso lo dice Dios, no yo. Ok, entonces, un judío o un impío pueden amar a otra persona como Cristo nos amó a nosotros. La respuesta definitivamente es no. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón. Ustedes, cada uno de ustedes tienen el nuevo nacimiento, tienen el amor ágape de Dios en ustedes. Ustedes sí tienen la habilidad y están capacitados para poder despertar de la muerte algo que ya no existe entre hombre y mujer. Sí están capacitados. Y créanme, hay muchos ejemplos en donde uniones que estaban muertas han sido resucitadas y ahora son de las parejas más felices que existen, porque Dios pudo entrar con ese amor y cambiar los corazones de esas personas. Ahora sí ya no depende de los looks, ya no depende de qué tan 90, 60, 90 esté la mujer, o qué tan cuadrado esté el hombre, o qué tan educado, si viene de Harvard o viene no, esos están educados de más. ¿Me entienden, hermanos? Ahora depende de Dios que despierte algo que los judíos comenzaron a ejemplificar al decir: no conozco a esta persona, pero quiero que vayas y la pidas. Iba el papá y la pedía sin conocerse. Y se unían en matrimonio, y el matrimonio era efectivo hasta cierto punto, pero era el principio de Dios el que se estaba comenzando a desarrollar. La consumación está en Jesucristo. En Jesucristo ahora sí están habilitados y capacitados para llevar la expresión del matrimonio a su máximo. Sí se puede. Sí se puede. El matrimonio es de las cosas más preciosas que Dios ha dado a los hombres. Sí. Pero ¿están todos capacitados para hacerlo? La mayor parte de los cristianos no. Y ninguno de los gentiles está capacitado. Dios es tan grande, hermanos, que al nombre de Ish, que es Adán, le puso una consonante de su nombre, la J, Ja. Estoy hablando de la contracción del nombre de Dios, Ja, de Jehová, ¿verdad? O Yahvé, la J. Y a Isha le dio la otra consonante y los unió. Entonces, en medio de esa unión está el nombre de Dios y puede fructificar. Pero si sacas a Dios de la ecuación, entonces queda el hombre y la mujer en la pura carne, y Dios no puede consumar la perfección del matrimonio. En lugar del fuego, ese que dice que Dios es fuego consumidor, lave y purifique el matrimonio, sin la presencia de Dios ese fuego quema y consume totalmente, ¿verdad?
Wow. Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús. Un nuevo mandamiento os doy. Es el único mandamiento que la iglesia tiene el día de hoy. Es el mandamiento del amor. Eso es todo. ¿Qué haría el amor basado en esta situación? Y Pablo lo describe a la perfección, con ejemplos, hermanos. Le mandan cartas a Pablo. Y Pablo, como apóstol, responde a cada una de esas preguntas. Se llaman responsas. Y dice, así, con respecto a lo que me escribiste, de dos personas que conocen a Jesús, esta es mi respuesta. Con respecto a los cristianos divorciados, solteros, esta es mi respuesta. Con respecto a un incrédulo y otro creyente, esta es mi respuesta. Pablo contesta todo eso. Entonces ahí tenemos la solución para cualquier situación. No están cubiertas todas. No están cubiertas todas. Porque en los tiempos de Pablo y en esas épocas no teníamos muchas situaciones que ahora se están viviendo en medio de matrimonios. Situaciones muy diferentes, hermano. Pero la aplicación del amor es lo mismo. Y ahorita vamos a ver unas dos. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Con el amor ágape de Dios. El mismo amor. No con el amor de amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es ese. Y las personas quieren ir a los 10 mandamientos. No, los 10 mandamientos y los 613 estatutos los cumplió Jesús para que tú no los tuvieras que hacer. La justicia de Dios se cumplió perfectamente en ti, porque Jesús cumplió la ley, no tú. ¿Para qué quieres ir y cumplir la ley tú? En primer lugar, no puedes. En segundo lugar, si no cumples uno de los puntos, toda la ley viene sobre ti como castigo. Pero en el mandamiento del amor se cumple toda la ley. Romanos 13. Creo que sí. Versículo 10. ¿Ahí lo tienen? Sí. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Porque si amas a la persona, no la vas a codiciar la de otro. Si amas a la persona o a tu prójimo, no vas a hurtar. Si amas a Dios, no vas a andar buscando a qué otra cosa idolatrar. ¿Me entienden, hermano? Por eso dice uno de los, ahí en Efesios dice, y la mujer el hombre ame la mujer sométase al hombre, que es otro de los problemas de las mujeres, entienden, y los hombres también lo malentienden, pero dice, sométase al hombre en el Señor. Si el hombre no está en el Señor, no tiene por qué someterse a él. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Por qué te vas a someter a un viejo que anda en todo menos en el Señor? Y que cualquier idea que tenga es suficiente para que tú te estés esclavizada y sometida a lo que él quiera. No, hombre, que lo mantenga en otro lado. Yo no tengo por qué someterme a eso. Y siempre hemos dicho, la primera vez que te golpean, la culpa es del viejo o de la vieja. También sucede al otro lado. Y perdón por lo de vieja o viejo. Es una expresión. Pero la segunda vez que te golpean, la culpa es tuya por haber soportado eso. No, pues que el pastor me dijo que tenía que aguantarme porque esa era fue el yugo que me tocó a mí. No. Ni el pastor lo puede llevar. El que te está diciendo tiene los mismos padecimientos o los mismos sufrimientos o los mismos abusos que él está diciendo que tú no puedes llevar. Él lo está padeciendo también. No hay ninguno más que el que quiere vivir bajo el amor ágape de Dios. Y es Dios el que desarrolla eso en ti, no tú. Nosotros ya probamos más sobremanera de que no estamos capacitados para llevar absolutamente nada, ni para tratar de recibir algo por nuestras propias obras. Es la obra de Jesús. Por eso dice, llama las cosas que no son como si fuesen. No es tu obra.
Pero llámalas como si fuesen. ¿Por qué? Porque es la obra de Jesús y en Él ya está la victoria. Hay un poder más alto. No estás diciendo mentiras. Es que me duele mucho y ahí está la enfermedad. Mira, 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 mira. Ok, no estoy diciendo que no. Pero Jesús llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores. El castigo de mi paz fue sobre Él y por sus llagas yo fui sanado. Esa es una autoridad que está por encima de lo que tú estás confesando. La autoridad de Dios siempre está por encima de la carne, hermanos. Llama las cosas que no son como si fuesen. Si quieres recibir lo que la palabra dice que tienes y Jesús te dice, aquí estoy yo para corroborarlo. Aquí está mi sangre derramada, aquí está el pacto firmado. Si yo fallo, yo me destruiría. Pero Jesús no va a fallar. El pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel bajo la ley es un pacto incondicional de Dios hacia los hombres y los hombres probaron que no podían cumplir los mandamientos de Dios. El nuevo pacto es entre Dios y un hombre, no tú, el hombre Jesús. Y entre Dios y Jesús, que representa la humanidad, como hijo de David, ¿verdad? En la carne, Él nunca va a fallar, ni Dios tampoco. Yo simplemente voy y me añado, me adhiero a ese pacto y digo, recibo a Jesús, recibo la misma justicia que Él. Ellos nunca van a fallar. Tú podrás fallar, pero Él siempre va a estar ahí, perfecto en ese pacto. ¿Para qué quieres tú salirte y hacer por tu propio lado tu pacto? No lo entiendo. ¿Dónde estaba? Bueno, Juan 15, 12 dice exactamente, estaba en Romanos 13, ¿verdad? 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ese es el mandamiento de la iglesia. Y Pablo contesta cada una de sus preguntas que le hacen, lo contesta basado en la ley, la única ley del amor que tiene la iglesia, que es Dios. Basado en esta ley, el amor que haría, y te da tu respuesta. Y ahorita vamos a entender unas cosas que yo sé que les van a beneficiar. Ok, entonces, 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, 16, dice, ¿o no sabéis que el que se une? Porque esta es otra de las preguntas que hacen, ¿verdad? Que lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Verdad que sí? Entonces, en 16 es la otra pregunta. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Oye, pues si ustedes creen que bajo cualquier matrimonio el que se une con una mujer, una carne es con ello, pues entonces el que se unió con una ramera, pues uno es con ella, ya no es con su mujer. ¿O con quién es? Viene Jesús, se encuentra una mujer que está ahí de la samaritana, ahí en el pozo, y viene la conversación del agua y le dice, si supieras quién soy, tú me pedirías agua a mí. Ve y llama a tu marido y dile que, no, es que no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 has tenido. Bueno, ¿de quién era? ¿De cuál de las 5 se la puede adjudicar? O sea, le dijo Jesús, eres de esta, una quinta parte y de la otra de este, y a cada quien le toca su pedacito. ¿O la condenó porque eso había sucedido? No, simple y sencillamente le dijo, sí, bien has dicho, el que tienes ahorita no es tu marido, estaba en fornicación. 5 maridos has tenido. El que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne. Pero luego hace una declaración, hermanos, que si ustedes me dicen que sí, entonces están uniendo el versículo 16 con el 17 y no lo pueden separar, porque es la misma palabra. Glue, la palabra, el que se une con su mujer, una carne es glue a ella, adherida, esa es la palabra, glue.
pegamento, de ahí viene. Y dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La misma palabra, un espíritu es con Él. Es la misma que está en el 16, la misma palabra. Entonces la pregunta es, si tú te unes al Señor y eres un solo espíritu con Él, ¿puede haber una separación entre tú y el Señor en algún punto de tu vida? No es difícil, hermano, la pregunta, a menos de que creas en la salvación una vez y nunca se pierde y jamás, y yo no tengo que hacer nada. O sea, ¿la salvación se puede perder? O sea, ¿te puedes separar de esa unión del Señor? Hay pecado de muerte, dice Juan. Entonces, ¿puede haber una desunión de algo que el Señor unió? Pues cuánto más en la carne, ¿verdad? O sea, ¿se puede deshacer un matrimonio? Claro que se puede deshacer. Claro que se puede deshacer cuando no es uno como Dios diseñó el matrimonio. Bien, ahí vamos, ya vamos llegando. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Comenzar a leer la escritura ustedes lo pueden, ya se las he dado, se las di en unas hojas, del amor ágape de Dios, el versículo 4 al 8, en el versículo 13, de los significados, ¿verdad? Y qué representa el amor de Dios. Entonces ustedes lo pueden seguir leyendo y confesando todo. Léanlo, hermano. Lean. El amor es sufrido, el amor nunca falla. O sea, ustedes reciban eso. El amor nunca falla en mí, porque Dios está en mí. El amor es sufrido, el amor es benigno. O sea, ustedes confiesen lo que Dios está diciendo que el amor es dentro de ustedes y ya está en ustedes. En esa acknowledge, el amor ese, en que ustedes reconozcan ese amor dentro de ustedes, Dios puede operar y hacer que ese amor se expanda dentro de ustedes y puedan amar con ese amor. Dios lo va a hacer así, de volada, hermano. No tarda. Cuando ustedes le creen a Dios lo que ya hizo en ustedes. Dios es maravilloso. Pero si no lo reciben y se lo dejan para después y siguen amando con el amor eros o el fileo o el storge o cualquiera que no sea el ágape, pues van a recibir lo que el mundo recibe, porque es lo que el mundo, con el amor con el que el mundo ama. El erótico, el familiar, el de amigos, pero nunca el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no lo tienen. Entonces unió Dios todos los matrimonios que hay en las diferentes iglesias y en donde hay esa incredulidad. Sin embargo, la bendición de Dios no termina en la estadística de siempre. Ahora, un matrimonio que no es unido bajo el igual yugo y los mismos corazones dispuestos a recibir de parte de Dios, puede llegar a ser una sola carne. Sí le permiten a Dios. ¿Me entienden, hermanos? Bien, les voy a dar un ejemplo o dos ejemplos de los que habla Pablo. Ok, yugo desigual. Yugo desigual. 4 cosas que tienen que tener en cuenta. Un yugo desigual es cuando 2 personas se unen no siendo uno cristiano. Es un yugo desigual. ¿Verdad que sí? Ese es el que conocemos todos. Pero creemos que eso es lo único. Y la incredulidad, hermanos, es tan efectiva en 2 cristianos como en un cristiano y en otro que no es. Cuando uno de los 2 no cree la palabra de Dios, con otro que cree la palabra de Dios, están en un yugo desigual. Cuando uno cree la ley y el otro la gracia, están en yugo desigual. ¿Verdad? Entonces, unirse no siendo uno de los 2 cristianos, número 1. Unirse y uno permaneciendo muy cerca de la línea del mundo. Es decir, los 2 son cristianos, uno está bajo
la gracia y el otro está bajo los conceptos del mundo. Muchísimos cristianos viven así, con un pie los domingos acá y el otro allá en el mundo, haciendo las cosas que el mundo hace, diciendo las cosas, llamando como el mundo ama. Hay un yugo desigual. Número 3, unirse y uno estar en la ley y el otro en la gracia, ya se los había dicho. Los dos son cristianos, pero uno está dispuesto a amar, a tomar la gracia y por fe tomar el matrimonio, y otro está dispuesto a hacer las cosas así por la ley. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y si no haces esto, entonces hay un yugo desigual. Número 4, no aplicar el amor ágape de Dios. Es un yugo desigual. No aplicarlo, no aplicar el amor ágape de Dios en una situación es un yugo desigual con la otra persona. Bien, ya les di un ejemplo la semana pasada acerca de esa pareja que se amaban con todo su corazón, era un matrimonio perfecto, hecho uno para el otro. Todo el mundo dijo cuando se unió esta pareja que fueron el diseño perfecto de Dios para el matrimonio uno al otro. A los 7 años, la esposa se va. Lo deja. 7 años viviendo en fornicación allá en otro lado. Finalmente se da cuenta de que lo mismo le sucedió con esa otra persona y agarra el teléfono y le habla al primer esposo para ver si la recibe otra vez. Y lo asombroso aquí, hermanos, si lo aplicamos bajo la ley, estás bien frita. Porque la ley dice que si te casas con uno y luego te dan carta de repudio, pues ya puedes ir a casarte con otro. Pero si te casas con el otro y luego el otro se muere o te da carta de repudio, no puedes volver a tu primer esposo porque entonces ¿cuál es la palabra que usa? La tierra que Dios te dio está mancillada. Bajo la ley no tienes nada que hacer. Eres y no lo voy a decir, bajo la ley, porque así está escrito en Deuteronomio 24 del 1 al 4. ¿Ok? Pero no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. En Cristo siempre hay un nuevo comienzo, hermanos. Siempre, siempre. Gracias a Dios que no estamos bajo la ley. Pero cuando esta persona vuelve con él, la sorpresa cuando le habla por teléfono, la sorpresa es que él la recibe. Y sí le aclara, o sea, desde el punto, o sea, le dice, el amor que yo te tenía a ti, totalmente se acabó. O sea, desde hace mucho tiempo. No hay absolutamente nada de amor entre uno, de mí hacia ti, ya no hay. No lo hay. Pero consiento en vivir contigo porque en muchas denominaciones, hermanos, en muchas denominaciones, si la esposa no es rescatada, entonces queda expuesta al fuego del infierno. Así se cree. Y esta persona la rescató, la llevó a su casa. Y la historia dice que el testimonio del hermano Kenneth Hagin, no fue él, pero una pareja que estaba ministrando, el testimonio dice que iba y ministraba y los visitaba porque él era parte de su iglesia. Y dice, y las primeras veces, pues como se habían dicho, pero en las siguientes sesiones que comencé yo a ir, comencé a ver que se levantaban e iban a traerme un café o con esa excusa o lo que fuera, y que de repente se hacían a un lado y se iban y se abrazaban. Dice, el amor de Dios que Él extendió a ella cuando la recogió y la siguió amando con ese amor ágape, sin tener nada que ver con el amor eros, fue restituyendo poco a poco ese amor que se había acabado en la carne.
y lo llevó a tales lugares que ella comenzó a verlo con un respeto y un cariño y un amor. Dice que nunca había yo visto de una pareja o de una mujer a un hombre. Es un respeto que después de que él extendió eso, y si fueron una pareja feliz, multiplicados en su amor después de haber tenido esa experiencia tan amarga, ¿verdad? Entonces el amor de Dios resucita cualquier cosa, eso yo no tengo la menor duda, hermano. Pero no se tiene que llegar a ese lugar. Siempre podemos comenzar frescos con el amor de Dios de donde estamos, sin mirar para atrás. Es bien necesario eso, es bien necesario. Nunca vas a poder experimentar ese amor en otro lugar simplemente porque en el mundo se acabó, nunca. El amor de Dios sí lo puede hacer. Bien, ahora voy a terminar con dos, les voy a decir nada más ciertas cositas. Ustedes van a entrar en matrimonio, aclaren ciertas cosas, aclaren asuntos como la religión, cuando se van a casar. ¿Tú crees en Dios? Ok, sí, yo también. ¿Estás dispuesto a crecer en el Señor con un corazón abierto, bajo un adoctrinamiento, una instrucción correcta? Si sí o no, no estoy. Bueno, base a eso, tomen sus decisiones. ¿Están dispuestos a compartir los dos el trabajo de cada uno? ¿O tú vas a vivir con tu dinero para allá y tú vas a vivir con tu dinero para acá y hacemos un acuerdo prematrimonial para que si sucede algo, cada quien esto y lo otro? Están ya estableciendo las diferencias de uno al otro. ¿Y saben cuándo va a trabajar ese matrimonio? Nunca. No es el amor perfecto de Dios en el que se comparten y son uno en todas las cosas. Hablen de los hijos, hablen del sexo, hablen de lo que necesiten hablar y solucionenlo antes del matrimonio. Si no, se van a dar una bola de topes de ahí en adelante. Ok, dos ejemplos de escritura así rapidito. Lean Efesios 5, 22 y 23 para que vean un matrimonio perfecto en cuanto al ideal de Dios para el matrimonio. Y les voy a dar un ejemplo que me llamó mucho la atención. Dos ejemplos. Uno, cuando dos son creyentes y uno de los creyentes se separa. La pregunta en los dos casos que quiero que ustedes aclaren es, ¿se puede volver a casar la persona que quedó abandonada? En los dos casos la respuesta es sí. En los dos casos que les voy a dar. ¿Por qué? Porque 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8, en uno de los casos, cuando uno se va, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, es un infiel. Una persona que hace eso, que se va de su casa y deja a la otra abandonada con niños o sin niños, y no sustenta a esa persona, es peor que un incrédulo. Y Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, está diciendo, pero si el incrédulo se separa, que se separe. Ya no es lo mismo que Jesús. Bueno, ya lo vimos ese punto, ¿verdad? Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz los llamó Dios. No está sujeto a los votos del matrimonio más. Si el incrédulo no provee para su casa, si el creyente no provee para su casa, es considerado peor que un incrédulo, un infiel delante de Dios. Cae bajo 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. Si se quiere separar la otra, sepárese. No está el hermano sujeto a servidumbre de parte de eso. Wow, muy diferente, ¿verdad, hermanos? Pero ahora ustedes ya están instruidos para este condado, para esta región, Piedras Negras y Maverick. Ustedes dos, su tarea, cada vez que alguien les pida acerca de respuesta de esto, ustedes ya tienen una instrucción correcta
y va a estar grabado en el internet para que le den vuelta y vuelta y vuelta, aprendan los versículos y sepan cómo contestar, pero es importante que ustedes instruyan en acuerdo con la verdad, no con la religión, y que ya no permitan que alguien más lleve sus yugos de esclavitud. Así se ponían los ojos el viernes ahí en la cárcel, bajo la instrucción. Toqué un cierto punto de esto, no todo, pero un cierto punto de esto. Y no, estaba explicando y la inmate que estaba ahí ya no pudo. Y levantó la mano y dijo, es que a mí me golpean y ya no soporto eso. Estaba en la cárcel. ¿Quién sabe qué habría hecho? ¿Qué habría hecho? ¿Verdad? Yo no sé qué hizo. No sé qué, ni le pregunté. O sea, me estás diciendo que no tengo por qué estar sujeta a él. Dije, exactamente, no te estoy diciendo yo, te estoy diciendo Dios, te está diciendo, no tienes por qué estar sujeta a un individuo que te está golpeando física o verbalmente. Y pude ver la paz que vino sobre ella, hermanos. La culpabilidad, la condenación de la religión, de te tienes que someter y de ahí no te puedes salir. Imagínense cómo viven esas personas así. No lo entiendo. Pero la religión y el diablo así son, hermanos, así son. Bien, el segundo ejemplo está en Mateo 18, 15 al 17. Ahí está Jorge. Bueno, lo puede oír en el internet después, o alguien que le hable con él. Bien, entonces en Mateo 18, 15 al 17, ya es el último. Yo creo que Dios habló muy claro hoy. Vaya que sí, habló claro. Mateo 18, 15 al 17, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Estoy hablando del matrimonio. Estoy hablando del matrimonio. ¿Ok? La palabra de Dios aplica a las situaciones que necesitamos, siempre. Estoy hablando del matrimonio en este caso. No digan, pues es que eso es nada más para los que traen un espíritu medio loco ahí y quieren hacer de su... No, sí aplica a ellos también. Pero también aplica a un espíritu loco que está en un matrimonio. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Viene la corrección, viene la instrucción de parte de Dios. No quiere hacer nada. No me importa lo que diga. No me importa lo que la palabra de Dios diga, si cómo lo quiera arreglar. Yo sigo siendo así porque así soy yo. Así nací y nadie me puede cambiar. Y así va a estar de aquí en adelante. Ok, llevas a 2 o 3 testigos. Vuelves a exponer toda palabra. Es que no estoy siquiera pidiendo tu opinión. La respuesta es no. O sea, yo quiero seguir así. Yo quiero seguir bajo las mismas... híjole, iba a decir unas cosas que no debo decir. El mismo comportamiento, sí. Gracias por la palabra. Y no me importa lo que diga la palabra de Dios. Bueno, ok. O no me importa lo que digas tú, aunque sea Dios el que te está diciendo que digas. Bueno, está bien. Hay una tercera opción. Y la tercera opción es 17. Si no los oyere a ellos, a los 2 o 3, dilo a la iglesia. Y si no oye, o sea, el liderazgo de la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Tenlo como un hidden, un impío, un pagano, peor que un infiel, hermanos. Así tenlo, así considéralo, dice Dios. Si la persona no quiere corrección, tú no tienes por qué estar lidiando con eso, simplemente colócalo en el lugar que Dios está diciendo que lo coloques. Un infiel, un pagano. ¿Por qué? Porque, en otras palabras, ¿verdad? En otras palabras, una persona que no escucha consejo,
y abusa física o verbalmente de su cónyuge, debe considerarse su conducta como la de un pecador no creyente e infiel. Y esa persona no puede permanecer en la iglesia. Si la decisión del liderazgo es finalmente por la respuesta de la tercera vez de una persona, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera, la persona con la que está viviendo no tiene por qué vivir con él. Y en segundo lugar, ya no va a poder asistir a una iglesia donde está rechazando a Dios como su instructor, como su vida. No puede. Y yo les voy a decir una cosa, hermanos. La palabra de Dios se aplica. En el amor de Dios se aplica. Nunca voy a comprometer yo la palabra de Dios por salvar a una persona de que no se vaya. Jamás. Prefiero que estén, que no van a estar, porque dicen, prefiero que estén los asientos vacíos. No están vacíos en primer lugar. Están los ángeles sentados ahí. Que no los puedan ver ustedes es otra cosa, pero hay ángeles sentados ahí. La obra esta no es mía, yo no la estoy manteniendo, la está manteniendo Dios. El problema que yo me metería sería cuando no obedeciera la palabra de Dios. Entonces estoy en un gran problema. Y que prefiero ver, como en muchos lugares, una iglesia llena, pero no voy a comprometer el que alguien se pueda ir porque no voy a hablar las palabras que Dios dice que hable. Jamás van a ver eso de aquí. Última frase. I am not going to fight you for your deliverance. You gotta want to get healed or delivered. Yo no voy a entrar en pleito con ninguno, hermanos, con ninguno de ustedes, con ninguno en pleito. Si quiere ser liberado, aquí estamos. Si no quiere ser liberado, se va a aplicar lo que la palabra dice. Esto es lo que voy a hacer. Voy a aplicar el amor de Dios. Y vamos a llegar a donde se tenga que llegar. No quiere decir que te vaya a dejar de amar. A ninguno de ustedes los voy a dejar de amar, porque Dios no los deja de amar. Pero no quiere decir que cualquier espíritu puede expresar lo que quiera en una congregación como esta. No lo vamos a permitir, porque Dios no lo permite. Amén. Vamos a estar de pie. Dios los bendice. Les